Quédate en este episodio porque te vamos a contar cómo te va a afectar específicamente los incrementos en el salario mínimo, en las cuotas del IMSS, etcétera, en todas sus proyecciones de nómina del 2025. Hola arpeos, bienvenidos a un episodio más del Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, aún con mucho frío. Sí, creo que aquí es un buen momento para advertirles. Este es el segundo episodio que nos ven con la misma ropa, pero van a encontrar otros dos. Ya nos estamos preparando para el tema de declaraciones anuales, para el tema de todo, para no dejarlos sin contenido. Pero pues que nosotros también podamos tener el tiempo de estar en la operación como nos requiere. Y con invitados, invitadas, invitades próximamente. Sí. Si todo sale muy bien. Aquí todavía no les podemos confirmar ninguno porque el 20 de enero que estamos grabando no hay nadie confirmado. Pero es importante que sepan que chance vamos a tener por ahí otras apariciones especiales. pongan en los comentarios quiénes creen que sean o a quiénes gustaría que invitáramos. Y si tú dices de que, creo que va a estar Arturo Darpea, para no dar spoilers, ¿qué le preguntarías a Arturo Darpea? ¿No? Va, me parece. Gran dinámica. Recuerden que el objetivo también de esto específicamente es el poder comprender un poco, o sea, cuando nos estamos acercando como a otros colegas, creadores de contenido, etcétera, en este preciso momento lo estamos haciendo para entender cómo funciona su despacho. Entonces, si ustedes dicen de que, oye, fíjate que de Arpea siempre me ha causado curiosidad el tema del lavadero fiscal. Oye, Arturo Darpea o Eric Darpea, ¿cómo generas cada episodio? ¿De dónde se les ocurren estas cosas? ¿Cómo hacen el esquema? No sé, lo que les interese. Díganos. Obviamente no vamos a hacer un episodio entrevistándonos. Sería un poco el tema de Juan Gabriel, supongo. Y no lo vamos a hacer. Uy, no, ahora sí lo quiero hacer. Entonces no nos vayan a preguntar a nosotros como Arturo y Eric Darpea, a menos de que alguien nos invite y pues ya podamos llevar ahí sus preguntas. Nos pueden invitar a su podcast. Si tienen algún podcast, Ajá. podemos ir. Y ahí contestamos todo lo que requieran. Y bueno, como ya es tradición de hace... Una disculpa, siempre es un buen momento para recordar al Divo de Juárez. No. Dios, no me desconcentres. Como ya es tradición desde el 2022, Ajá. creo que sí. Que en ese momento... Si no, 2023. Ese sí seguro. La idea pues era hacer un episodio donde nosotros como emprendedores, como dueños de negocios, como empresarios, pudiéramos conocer cuánto realmente nos costaba un trabajador, porque a veces cuando somos, creo que pasa más en el caso de emprendedores, cuando vamos a iniciar y queremos contratar a una persona, vamos a decir, pues yo le voy a pagar 10,000 pesos mensuales. Y creemos que solo son 10,000 pesos mensuales. Sin embargo, existen otras temas de impuestos que también tenemos que conocer. Como de manera general vamos a hablar, es el tema de el IMSS, el Infonavit y también, algo que tal vez no sepas, pero a veces cuando tenemos, en algunos estados tenemos, bueno, en todos los estados tenemos impuestos estatales y en casi todos, o creo que en todos, tenemos el impuesto sobre nóminas, que básicamente es un impuesto que existe por pagar nómina a nuestros colaboradores. Es algo extraño, si me lo preguntas desde una vista como externa, es muy extraño el tema del impuesto del pago sobre nóminas, pero existe. Entonces es importante que conozcamos o que sepamos que básicamente siempre tendremos un costo adicional además del sueldo. Nosotros casi siempre en las teorías les mencionamos un 30-35%, sin embargo ahorita vamos a estar con 4 ejemplos cómo nos costaría si tuviéramos personas que tuvieran el salario mínimo, si ganaran 12,000 pesos mensuales, 20,000 pesos mensuales y 30,000 pesos mensuales. Aquí quiero hacer un ligero break comercial, una disculpa, pero es necesario. Estos capítulos por lo general nos permiten acercarnos a personas que no nos conocen tanto. Entonces, aquí creo que vale la pena también mencionarles, únicamente en este caso lo vamos a hacer como una estimación sobre algo estipulado por nosotros. Si ustedes quisieran ver una estimación específica con lo que sí tienen en su empresa de, oye, yo les pago vales de despensa y les pago fondo de ahorro y les pago esto y les pago lo que sea, pueden agendar una asesoría con nosotros. Pueden encontrar el link ya sea en la descripción de este episodio, en donde sea que lo estén viendo o escuchando. O pueden encontrar el link en nuestras redes sociales, que rapidito es Instagram, Facebook, no. Rapidito es Instagram, TikTok. YouTube, TikTok y Spotify.
Entonces, vayan a checarlo y si son nuevos en este episodio, ya se va a acabar este corte comercial, pero literalmente así como les estamos explicando esto, explicamos todo lo demás. Entonces, si tienen dudas como de más partes de esto de los impuestos, vayan a ver los demás episodios. Pueden encontrar también ahí algunas colaboraciones, como ya lo ven, como lo explicamos ahorita al inicio, con otros colegas. Pueden conocer cómo funciona su despacho. Creo que hay mucho contenido en este canal que les puede funcionar, entonces vayan a verlo y si tienen alguna duda o algo en particular que quieran revisar, platicar, nos pueden contactar por redes sociales o agendar una asesoría. Gran comercial, si me lo preguntan. Yo compraría, agendaría 3 asesorías. Es momento si lo quieren hacer. Sí, lo pueden hacer en este momento. Pueden ponerle pausa al episodio, ir a agendar asesoría y regresar y ya. Ajá. Vale, ahora sí. Entonces... ya conocemos, lo mencionamos, el salario mínimo del 2025. Lo publicaron en el diario oficial a finales del 2024, el cual, de manera general, quitando la frontera del norte, quedó en 278.80 pesos. Y también el 9 de enero del 2025 publicaron ya el nuevo INPC de diciembre. Bueno, publicaron el INPC de diciembre, lo que nos permite ya conocer la inflación que existió en el 2024, que fue del 4.21, y esto afecta en la UMA. Si quieres saber de qué estoy hablando, de UMA, salarios mínimos y demás, te puedes ir al episodio anterior. Ahí justamente estábamos hablando de ese tema. Y entonces la UMA quedó en 113.14 pesos diario. Ahora bien, por ejemplo, si tus trabajadores los tienes con salario mínimo, pues tendrás o tú tuviste que haber dado cuenta o tu equipo contable que si estaba en salario mínimo, en automático a partir del 1 de enero, el IMSS hace una modificación a estos trabajadores y los coloca con el nuevo salario mínimo que recordemos... Y que esto no te exime a ti de verificarlo, porque también tienes que revisar que esté con el factor de integración correcto. Entonces, denle una checada también. Justamente iba al tema de el factor de integración. Disculpa. No, estuvo perfecto. Porque no sabía cómo abordarlo, lo hiciste muy bien. Que justamente en el tema del IMSS tenemos que recordar que a los trabajadores los damos con un salario, llamémoslo así, un poco más alto del real porque lo integramos. Y básicamente, ¿cómo se conoce este salario de base de cotización? O también podrás escuchar en algunos lados por ahí el salario diario integrado. Es que el IMSS nos dice, oye, pues tú necesito que me digas cuántos días realmente le vas a pagar a tus colaboradores. Porque la realidad es que nosotros en la legislación en temas de ley federal del trabajo no únicamente les pagamos 365 días a los trabajadores, sino que, por ejemplo, vamos a irnos con las prestaciones mínimas de ley. Les pagamos adicional de esos 365 días, 15 días de aguinaldo, y con la reforma que hubo en el tema de las vacaciones, la prima vacacional es del 25%, recordando que el primer año son 12 días, entonces realmente el primer año de prima vacacional le tocarían 3 días de este concepto. Lo que significa que entre todos los días que les pagamos por ir a trabajar, el tema del aguinaldo y el tema de la prima vacacional, nosotros de manera general les podemos pagar o les estaríamos pagando 383 días. Entonces el IMSS nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos que este factor o estos días que les pagues lo dividas entre 365 y nos va a dar un factor que en este caso es el 1.0493. ¿Qué significa este 1.0493? Son los días que pagamos por día y con el salario que los tenemos que dar de alta. Entonces aquí, si eres una persona que su nómina la lleva de manera individual y que tú como patrón haces tus altas y bajas, si tienes un trabajador que le pagas 250 pesos diarios, en el IMSS no los registras con 250 pesos diarios, sino con un factor de integración. Aquí, chances, si ustedes son contadores viejitos como nosotros, van a recordar que en la escuela les decían que era 1.0452, pero este factor base incrementó en el momento en el que incrementaron los días de vacaciones porque justamente incrementaron los días pagados. Entonces, si ahorita de pronto no les estaba haciendo sentido el, oye, ¿por qué está llegando ese monto? Pues bueno, ahorita ya estamos considerando el monto total de las vacaciones pagadas con esta reforma que existió creo que en 2022 o 2023 por ahí. No me acuerdo.
Finales de 2022, aplicable para 2023. Ok. Y entonces, por ejemplo, aquí es muy importante que si tú eres una empresa que da 20 días de vacaciones, 30 días de vacaciones, 40 días de vacaciones, o das el 100% de la prima vacacional o el 30 50. días de aguinaldo. Ajá, o sea, si tienes valores distintos a los mínimos de ley, tu factor de integración será diferente. Entonces, sí es muy importante que agendes una asesoría de impacto fiscal de medida. Otro comercial. Fuerte. Ok, entonces iniciamos con un cálculo para un trabajador que gana el salario mínimo, 278.80. Para el tema de registrarlo y darlo de alta en el IMSS, tendría que ser con un salario de 292.54 pesos. Vamos a pensar en una nómina, la mensual, los 30 días. Básicamente, el sueldo o el salario que se estaría pagando a este colaborador serían 8,364. Aquí va a ser importante. Este cálculo que estamos haciendo es sin ninguna prestación adicional, sin premios de puntualidad, sin nada. Solo el sueldo, como sin ninguna variable. La única variable sería pues el monto del ingreso. Aquí es muy importante. El salario mínimo, sí tal cual tiene un costo o una retención de ISR que tendría que ser de 128.68 pesos, porque sí le alcanzaría el tema del subsidio. Aquí es muy importante, creo que también mencionarlo. El tema del subsidio sufrió un cambio en mayo del 2024. Antes era a través de unas tarifas. Sin embargo, pues con el incremento que hubo año con año en el salario mínimo, pues ya esas tarifas quedaban obsoletas y entonces se cambió esta mecánica. Ahora es un monto sobre un ingreso que si ganas hasta en este 2025, 10,171 pesos, y a partir del 1 de febrero, el subsidio será de 474.60. ¿Por qué les digo que a partir del 1 de febrero? Porque este incremento del subsidio al empleo es conforme a la UMA. La UMA la publican por ahí del 10, bueno, este año fue el 9 de enero. Entonces, salió un comunicado o una publicación de cómo se tenía que calcular el subsidio para el empleo de enero, que básicamente era la UMA del 2024, que era 108.57 por el 14.39%, y eso nos daba 474.95 pesos de subsidio. Ahorita es el 13.80 de la UMA, que eso nos da 474.64. Básicamente el cálculo, si nos damos cuenta, es el mismo, solo hay una variación en centavos, pero la idea de este tema del subsidio que se aplica en enero, pues es para que no afecte tanto a los trabajadores por el incremento que hubo en el salario mínimo. Que también tenemos un episodio tal cual de puros subsidio para el empleo para que vayan a revisarlo. Ajá, pero también recordemos que la ley del ISR nos menciona que cuando un trabajador gana únicamente el salario mínimo, no se le podrá aplicar ninguna retención de ISR. Aquí hay muchas veces un problema de, oye, pero si un día gana un bono, ahí en teoría lo que podría pasarle a este colaborador es que en su declaración anual sí tuviera un ISR por pagar por este tema de que ganó más de las prestaciones mínimas y de un salario mínimo o del salario mínimo durante un año. Entonces también es muy importante cuidar esto para que no tengamos ningún problema. Entonces nada más también como recordar o de manera rápida, recordemos que el tema de las cuotas del pago del IMSS realmente es un pago tripartita. Una parte la paga el gobierno, otra parte la paga el patrón y otra parte muchísimo más pequeña la paga el trabajador. Entonces, es muy importante esto, que la ley del IMSS nos menciona que cuando un trabajador gana el salario mínimo, no se hace esta retención del IMSS. Entonces, básicamente, en este ejemplo, lo que se le pagaría o depositaría directamente al trabajador serían los mismos 8,364 pesos. Ahora bien, esto es tal cual el tema de la nómina, lo que se paga cada semana, cada quincena, cada mes, como sea que manejes tu nómina. Esta otra parte que te voy a explicar es acerca del costo que sí tiene como para ti como patrón. En este caso, por ejemplo... Aquí creo que es importante mencionar, es igual basado en lo que nosotros les estamos diciendo y
estamos haciendo así lo más promedio, porque obviamente esto va a influir dependiendo de cuál es la prima de riesgo que tenemos en el IMSS, de muchas cosas en particular. Por eso les decimos que si quieren tener como un aproximado así de al ahí se va, es entre el 30 y 35%. Si quieres tenerlo exacto, pues sí es revisar la situación en particular de cada uno. Exactamente. Ahorita me voy a ir con una prima de grado de riesgo alta del 5.58, pero si manejas otra prima de riesgo y estás en otra categoría, porque también estoy yendo como a la clase 5, nada más revísalo. O sea, es importante que no lo tomes como una asesoría fiscal este episodio, porque no lo es. Esto es nada más, es de carácter informativo. Entonces, el tema del costo en el apartado únicamente del IMSS, que creo que también hay que ser importante mencionarlo, el IMSS nosotros lo pagamos de manera mensual. Cada mes nosotros pagamos IMSS y cada mes. Y el costo sería de 1,743.80 pesos mensuales por trabajador. Que tú vas a estar pagando como patrón. Exactamente. Ahora bien, viene un concepto que se conocemos como RCB, que es Retiro, Cesantía y Vejez. Aquí es muy importante recordar que desde el 2023 existió una reforma para que el apartado de la cesantía estuviera en incremento hacia los patrones desde 2023 hasta el 2030. Entonces, año con año va a haber un incremento en las cuotas de seguridad social. Por ejemplo, si tú tienes trabajadores que ganan 500 pesos diarios, que realmente no tienes la obligación de hacer ningún ajuste en el tema del salario, sí vas a poner la diferencia entre, por ejemplo, el IMSS que pagues el IMSS que es de diciembre, que pagas en enero, al IMSS en enero, que vas a pagar en febrero. Que aunque no tuviste, por ejemplo, variaciones en salarios mínimos, sí existió un incremento en estas cuotas. Y este concepto de retiro, cesantía y vejez lo pagamos de manera bimestral, cada 2 meses. Es decir, y casi siempre así cuando estamos en asesoría con algunos patrones, es que tengo un mes que pago mucho y un mes que pago poco. El mes donde justamente pagamos poco los patrones es cuando se paga únicamente el IMSS, que son los meses, llamémoslo así, pares. Los meses impares que pagamos el Infonavit, el RCB y el Infonavit, es donde tenemos un pago más alto en las cuotas de seguridad social. Que son los meses pares, pero están desfasados por un mes. Entonces, es enero, febrero y se paga en marzo. Exacto. Digo, nada más el objetivo de este episodio es que ustedes puedan comprender cómo funciona el IMSS para sus trabajadores, porque también es muy constante como pregunta oye, ya los quiero dar de alta, pero no alcanzo a comprender exactamente todas las obligaciones que voy a tener. Este es el episodio que tienes que estar viendo. Y, por ejemplo, en estos dos conceptos que ya mencionaste, de el Infonavit, que aquí nada más tenerlo como contexto también, el tema del pago que hacemos al Infonavit es una aportación del 5% sobre el salario que gana el trabajador. Esto viene en la Constitución Política, que esa era la idea en su momento, que los patrones pudieran construir las casas de sus colaboradores. Sin embargo, a través del Infonavit es donde nace y donde se regula todo ese tema de cómo se hacen los créditos para los colaboradores. Entonces, estos dos conceptos que te los voy a dar de manera mensual. Sin embargo, recordemos, y lo que mencionamos en estos últimos minutos, los vamos a pagar realmente de manera bimestral. Creo que te podría ayudar en el sentido de que pudieras tener de manera mensual en tus presupuestos cuánto es tu costo real de la nómina. Entonces, de RCB pagamos 764.69 y de Infonavit 453.44 de manera mensual. Esto quiere decir, y aquí también es importante que tenemos este famoso impuesto sobre nóminas que les comentaba. En los estados más o menos va desde el 2 al 5%. Hay algunos estados que te dan exenciones, como es el caso de Querétaro. Hay otros que no hay ningún tipo de exención. Sin embargo, sí hay conceptos que pueden gravar o no pueden gravar para el pago sobre impuesto sobre nóminas. Un ejemplo, por ejemplo, claro que tengo ahorita en mente, es que en Querétaro, si nosotros le pagamos rendimientos de una sociedad civil, no están incluidos dentro de la ley como objeto del impuesto sobre nóminas, pero por ejemplo en el estado de Yucatán sí lo aparecen. Entonces nada más es importante como saber qué está regulando, cuáles no te grava para el ISN, cuáles sí, para tenerlos en consideración.
En Querétaro es el 3% y es el factor que voy a utilizar. Sin embargo, es importante que conozcas y sepas cuál es el factor que aplica para el estado en el que estás. Ujú. En este caso serían 259.28 pesos. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros le pagamos al colaborador 8.364 pesos de sus nóminas. Seguridad Social pagamos 2.961.93, que incluye el IMSS, el RCB y el Infonavit. 259.28 de impuestos sobre nóminas, lo que nos da un total de 11.585.21. Si lo comparamos contra el sueldo, más o menos el costo es del 21.80% sobre el salario que realmente está percibiendo. Ujú. El siguiente cálculo, había mencionado al inicio, creo que era de 12,000. Sin embargo, decidimos cambiarlo a 10,000 porque en este rango salarial sí existe el subsidio para el empleo. Entonces, creo que podemos ver el cómo impacta este subsidio para el empleo. Ujú. Entonces, pensando justamente en los 10,000 pesos que ganan de manera mensual un trabajador, aquí podemos ver, por ejemplo, en el tema del ISR, que el ISR que tendría que pagar son 785.40 pesos. Ujú. Sin embargo, está dentro del rango que el tema del subsidio actualizado y nos permite a poder aplicar este subsidio. Básicamente, ¿qué es el subsidio para el empleo? Es la forma en un estímulo que da el gobierno federal para los trabajadores que ganan poco, tienen un salario un poco bajo, Ujú. no les impacte tanto el pago del ISR. Actualmente, pues básicamente hay pocos trabajadores o colaboradores que pudieran tener la aplicación del subsidio por el tema del salario mínimo. Sin embargo, es importante que lo estén aplicando de manera correcta. Ujú. Y también entender que ahora es un monto mensual. Entonces, cuando existen, en el caso de tener pagos semanales, semanas de 5 semanas, es probable que en la última tengamos un ajuste en el ISR porque realmente se tuvieron más días de lo que permite el subsidio. Entonces, ahí está un medio extraño el cálculo, pero digamos que así funciona. En este caso, les decía, son 785.40 pesos de ISR mensual y un subsidio de 474.64, lo que hace que realmente el colaborador pague 300.42 en vez de los 775 que realmente le corresponden. Y en el tema del IMSS, como ya no es un trabajador que gana el salario mínimo, ya existe una retención, ahora sí, en el tema de las cuotas obreras que él tiene que pagar. Ujú. Aquí hay un cálculo donde cuando superan 3 veces la UMA, que en este caso son 339.42, pues también existirá un pago adicional, un pago sobre este excedente de las 3 UMAs. En este caso, un colaborador que gana 10,000 pesos mensuales tendría que pagar 250.44 de manera mensual al IMSS y realmente él recibiría 9,449.03 ya como un pago que salga directamente de la empresa. Ujú. Ahora sí, en el tema de los costos de el IMSS, el RCB y el Infonavit, serían 1,812.91 de cuotas al IMSS. De RCB serían 819.60 y de Infonavit 542.3. Del tema del ISN, recordando, usamos el ejemplo de Querétaro, son 310 pesos. Y pues esto nos daría un costo total entre el pago que le hacemos a nuestro colaborador, el IMSS y el ISN, de 13,484.54. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el porcentaje de seguridad social es de 25.84 y si nos damos cuenta es bastante menor al del salario mínimo. Ujú. Entonces, aquí es justamente el que se podamos analizar de manera específica cada situación. Porque muchas veces por creencia mandamos siempre a los trabajadores a que ganen el salario mínimo, tal vez ganando un poco más, uno, sabiendo que eso es ilegal, es incorrecto, Ujú. y dos, pues también ya viéndolo en cuestión de números, pues vemos que es un poco más costoso tener un trabajador de salario mínimo. Sí. Ahora bien, tenemos otros dos ejemplos que son que ganen 20,000 y 30,000 pesos diarios. Aquí nada más voy a irme de manera únicamente a los temas de los costos de seguridad social, Ujú. pero en la tabla que están viendo probablemente
Si lo estás escuchando en Spotify, ve a YouTube porque ahí sí está el video, ahí está una tabla, ahí sí está bien la tabla. Te voy a decir el costo que tiene a ti como patrón, que tengas un trabajador, por ejemplo, que gane 20,000 pesos mensuales. Son 3,026.07 de IMSS, 1,826.34 de RCB, 1,084 de Infonavit y de ISN son 620 pesos. Ya entre todo el costo son 26,556.47 y el costo es del 24.68. Ahora, si tenemos un trabajador que gana 30,000 pesos mensuales, serían 4,239.27 de IMSS, 2,739.53 de RCB, 1,626.42 de Infonavit y de ISN son 930, lo que da 39,535.21. Ajá. Entonces, eso es de manera general, lo vimos, ya lo mencionamos varias veces en este episodio. Uno, que no es una asesoría fiscal, contable, de seguridad social, nada, es simplemente un tema informativo. Estos son los datos ya actualizados con la información que tenemos vigente al día de hoy. En el ejemplo estamos utilizando el impuesto sobre nóminas del estado de Querétaro y pues básicamente aquí podrán ver todos los costos que tiene. El tema de nómina es bien amplio, o sea, y depende de la particularidad de cada una de las empresas. Entonces, incluso, del estado en el que estés. O sea, por ejemplo, el ISN, sí hay todavía algunos estados de la República que lo tienen al 2%, algunos que lo tienen al 3%, algunos que tienen extensiones, algunos que no, etcétera. Entonces, aquí sí, o sea, sí, siempre la respuesta es un depende, en nómina es muchísimo más un depende, sí. Y se requiere sí o sí el tema de poder tener una asesoría para poderles decir en un caso particular cuál es el cálculo correcto. También normalmente escuchamos en términos de nómina que nos dicen, oye, pero pues es que ¿para qué le batallas? Da de alta a tus trabajadores con el mínimo, porque pues con eso ya no vas a estar pagando IMSS, ya no vas a estarle reteniendo impuestos, ya no vas a estar pagando como varias cosas, pero en realidad aquí es importante que sepamos que el darlos de alta con el mínimo tiene pros y contras. Entonces, también es importante que entiendan cuál es el impacto que puede tener para ti como patrón, porque si obviamente tú no les puedes retener a tus trabajadores, alguien va a tener que absorber esos montos. Entonces, también es importante que estés prevenido. Y también en el tema de nóminas, creo que es bien importante mencionar que hay como algunas estrategias que se pueden seguir o algunos conceptos que pueden aplicar, por ejemplo, para temas de IMSS, pero no para temas de ISR, viceversa. También aquí es bien importante que si van a tomar una asesoría o quieren implementar alguna de estas estrategias, puedan estar pues muy actualizados en el tema, porque justamente en diciembre salió un criterio por parte del IMSS bien random, sí, donde decía como, oye, pues ya he detectado que se están utilizando estas estrategias, nada más para que sepas, yo si te reviso te voy a estar pidiendo esto. Entonces también es bien importante que ustedes puedan estar como pendientes y constantes en este tema de la nómina, si es que ustedes lo llevan de forma interna, porque a lo mejor en su momento les dijeron, oye, vamos a meter premio de puntualidad. Tienes que poder comprobar que tus empleados están asistiendo de manera puntual a su trabajo y que por lo mismo se están ganando ese premio. Entonces, digo, este es un ejemplo, pero existen otras regulaciones adicionales que es importante tener en consideración, tanto para temas de materialidad y que sean deducibles en tema de ISR, como para temas de IMSS y que no vayas a tener un problema, porque algo que sí tienes que saber como patrón es que normalmente decimos esto de, oye, le tengo miedo al SAT, o oye, es que el SAT, o oye, es que no vaya a venir por mí, es que no me vayan a meter a la cárcel. Si no lo ha hecho el SAT, muy probablemente sí lo va a hacer el IMSS. Sí. O sea, con el IMSS es bien importante que ya cuando quieres entrar como patrón, si digas, oye, a ver, los 17 de cada mes voy a estar haciendo mi pago, voy a estar como muy constante con esto, no se me va a pasar. Que tengas un buen equipo contable que sí te pueda respaldar en cubrir como todas estas obligaciones. Pero el IMSS es de las autoridades más agresivas que existen en tema de recaudación. Entonces, si no les pagas el 17 real, y no estamos exagerando, el 18 podrían estar en tu oficina con amenaza de embargo. Porque aparte ellos no saben de que, oye, ya págame. Es como, ¿me pagas ahorita o te embargo? Sí son. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el IMSS. Sí, yo creo que nada más aquí como último punto, únicamente hablamos de digamos, prestaciones mínimas y de obligaciones mínimas patronales, como es el tema de ISR e IMSS. Sin embargo,
si tienes algún colaborador que tiene un crédito Infonavit y por alguna razón lo estás dando con el salario mínimo, aunque ese no es el salario mínimo, solo te puedo decir como spoiler alert que es probable que tú también estés pagando parte de su crédito del Infonavit. Entonces, sí es muy importante analizar muchísimas cosas para el tema de si quieres utilizar esa mala estrategia de, pues lo usamos con el mínimo y no pasa nada, que sepas que también te está impactando en la economía, en el dinero que tú estás realmente pagando por tener esta estrategia, y lo pongo entre comillas para los que nos escuchan en Spotify, Ajá. de Del salario mínimo. Ajá. Sí, o sea, creo que nosotros muy pocas veces o nunca lo recomendamos. Sí, en casos bien particulares. Y aparte también hay que revisar algo que también es bien importante, que no, el mínimo no es el mínimo general, sino que existen también los mínimos profesionales y eso no lo mencionamos ahorita. Entonces tenemos que revisar si, por ejemplo, tenemos una cajera, si tenemos un chofer, si tenemos un chef, si tenemos un mesero, si tenemos lo que sea, si sí les puede aplicar el salario mínimo, ¿no? Porque existe una lista de salarios mínimos profesionales. Entonces, es un tema de mucho cuidado. Es un tema de mucho cuidado tanto para el contador como para el empresario, porque normalmente el que está mucho más protegido en este ámbito es el trabajador. Sí. A ellos les pagas, tú les retienes, si les retuviste de menos, pues muchas veces felicidades, fue tu culpa, si les retuviste de más. Entonces hay como temas con el trabajador donde dicen, oye, me estás reteniendo de más, oye, no entiendo esto. Incluso algo tan simple como los ajustes mensuales que existen de la nómina en tema de ISR, también es importante que lo entiendas. Si nada más estás pagando semanal porque pues entiendes que tienes que pagar semanal, incluso podrías pagar quincenal y eliminar esta parte de los ajustes. Es importante que diseñes bien tu estrategia de nómina desde el inicio. Y pues nada más recordando otra vez que pueden agendar una asesoría si quieren ver como números específicos de su empresa o su emprendimiento en Impacto Fiscal a tu Medida. Es el nombre de nuestra asesoría, donde pues 1 hora estaremos hablando de una manera que sea fácil para ti entender justamente todos estos conceptos que tengan que ver con nómina, o si tienes temas de en general de impuestos, o si dices, oye, ¿sabes qué? Pues estoy buscando un nuevo contador, me gustaría poder usarlo, también con nosotros lo puedes revisar a través de Impacto Fiscal a tu Medida. Si eres un contador que pues no tiene tanta experiencia en este tema de la seguridad social, que no tiene tal vez un papel de trabajo donde pueda calcular y que pueda darle a conocer a sus clientes el tema de el costo de seguridad social, pues también está Contadores Plus. Es una asesoría de contadores a contadores, donde pues hablaremos tan técnico o no técnico como lo ocupes y lo requieras y lo necesites, también de temas desde papeles de trabajo, criterios, temas tal vez de materialidad, de cualquier tema que tenga que ver con el tema de impuestos. Ahí podemos hablarnos de colega a colega. ¿Algo más en este episodio? No. Ya les dijimos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Ahorita que ya estamos diciendo menos, estamos como retomando esto, pero nos va a ser más sencilla el paso de ciertos episodios. Y nada, pues creo que es todo por el episodio de esta semana. Creo que sí. Esperamos que les haya sido de utilidad. Y pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.